Bueno, ahí estamos grabando. Voy a compartir pantalla y les voy a pedir que me confirmen si están viendo la slide, las slides, por favor. Ahí si alguno puede desmutearse y confirmarme, se los voy a agradecer. Sí, se ve. Muchas gracias. Recuerden que yo no Sí, estoy se ve. viendo el chat. Gracias. Recuerden que yo no estoy viendo el chat, así que cuando abro espacio para preguntas o en cualquier momento que quieran, saquen el mute y pregunten, ¿no? No hay inconveniente con eso. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Tenemos una clase por delante que nos va a llevar alrededor de 1 hora y cuarto a 1 hora y media. No debería ser mucho más que eso, para que más o menos tengan una idea. Lo que vamos a dar hoy es la unidad 5. La clase pasada terminamos el primer módulo, que tenía que ver con base de datos relacionales. Hoy terminamos el segundo módulo, que tiene que ver con base de datos in memory. Y a partir de la semana que viene vamos a empezar con lo que es Big Data y Hadoop, que es la unidad 6. Lo que vamos a dar hoy, la unidad 5, es lo último que entra para el primer parcial, que va a ser en 2 semanas. Recuerden que el parcial es el martes 30 de septiembre. Ese parcial incluye de la unidad 1 a la unidad 5. Esta es la última que entra. El segundo parcial incluye el resto de las unidades. Recuerden también que el multiple choice es para resolver rápidamente, van a tener pocos minutos. Alcanzan, alcanzan, no es que les va a faltar tiempo, pero es importante que repasen este material, que en la medida que están las clases grabadas también las repasen, porque en este material que estamos compartiendo y estamos dando es en lo que se van a basar las preguntas del primer parcial. ¿Ok? Bueno, base de datos en memoria. ¿Qué vamos a ver hoy? Les voy a dar una pequeña introducción conceptual. Vamos a hablar, y ahí me voy a detener un poco, seguramente, en lo que es el modelo por fila versus el modelo columnar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo son las tablas en cada caso? En fin, una cantidad de cuestiones que tenemos que establecer de común acuerdo. Y después sobre eso vamos a ver, en base a lo que es el modelo columnar, 3 implementaciones de motores de base de datos que implementan in-memory de diferentes formas. Elegimos estos 3 que ven ahí, DB2 Blue, Oracle In-Memory y SAP HANA, con diferentes formas de implementación. Vamos a hablar de otras implementaciones y otras tecnologías in-memory, como para ampliar un poco. No vamos a cubrir las bases de datos in-memory NoSQL, ¿ok? Porque eso lo tenemos más adelante. Lo vamos a ver un poco más adelante en la unidad 7. Y les voy a dejar al final una lista de motores, según Wikipedia, que se consideran base de datos in-memory. Y probablemente se sorprendan, como pasó a mí cuando encontré esa lista, porque son más de 40. Obviamente hay varias consideraciones, no todos son iguales, no todos son ni siquiera el mismo tipo de soporte de datos, hay varias variantes. Estaba buscando una mejor palabra, pero no se me ocurrió. Diferentes tipos. Se los voy a dejar más a modo informativo, ¿ok? Pero para que entiendan que hay un landscape de base de datos in memory bastante más grande de lo que uno pudiera pensar a primera vista. ¿Ok? Bien. Arrancamos con la introducción. A ver, cuando armamos esto hace ya unos años, las tecnologías in-memory eran relativamente recientes. En realidad eso es relativo, es muy relativo, porque cuando vean la lista de Wikipedia van a encontrar tecnologías que se consideran hoy in-memory que tienen muchísimos años de antigüedad. Pero digamos que el paso de cierto tipo de motores, sobre todo relacionales, a aceleradores in-memory, que es un poco lo que vamos a ver en los ejemplos, empezó hace unos años. Y empezó a aparecer esto de la categoría de los in-memory databases. Lo interesante es que los motores relacionales siempre usaron la memoria, siempre, absolutamente siempre utilizaron la memoria eh, para operar. De hecho, cualquier motor relacional, los datos se almacenan en disco, obviamente, se persisten en disco, obviamente, pero cualquier interacción que las aplicaciones tienen con esos datos es a través de memoria.
a través del buffer pool o el buffer caché o como se llame según el motor del que estemos hablando. Y cualquier lectura se hace desde memoria y cualquier escritura se hace en memoria. El motor de base de datos lo que se encarga es que las escrituras en memoria se persistan en disco adecuadamente. Vimos bitácora transaccional y cómo funciona eso en la unidad 4. Y en las lecturas, cuando la información no está en memoria, el motor la recupera de disco a memoria y la disponibiliza en la aplicación a través de la memoria. Con lo cual, siempre se usó la memoria. El tema es que los motores relacionales, por defecto, tienen una forma de organizar los datos que está pensada para almacenarlos y operarlos en disco, más allá de que después se cayeren en memoria por temas de performance. El modelo relacional por fila, que vamos a ver, a detallar un poquito en la próxima slide, ahí nos vamos a quedar un ratito más, está pensado para bases de datos que almacenan en disco y operan en disco. Los índices basados en árboles B+, están pensados para facilitar el acceso a datos en disco. Que después eso esté callado en memoria es correcto, es así, es como efectivamente sucede en el uso normal del producto. Pero las estructuras están pensadas para disco. Las bases de datos in-memory en general utilizan otra estructura de almacenamiento que está optimizada para residir en memoria y para que sea eficiente su acceso en memoria. Un índice tradicional de una base de datos relacional es una muy buena estructura de acceso o un muy buen método de acceso para datos que mayormente residen en disco y se cachean en memoria, pero no necesariamente es el mejor método de acceso para datos que viven en memoria y que están todo el tiempo ahí. Hay otras formas más eficientes de resolver eso. ¿Ok? ¿Por qué hubo un advenimiento en los últimos años de las tecnologías de base de datos in memory, más allá de que no son tan nuevas y no son tan recientes, porque podemos encontrar algunas que tienen muchos años de antigüedad? Básicamente por dos o tres factores. El primero tiene que ver con los costos. Cuando yo empecé a trabajar en esto, en realidad ya llevaba unos años trabajando en esto, ya me había recibido, leí por ahí que una empresa había desarrollado lo que podía ser a futuro una memoria de 1 TB. Y cuando yo leí una memoria de 1 TB, me parecía una locura, me parecía algo impensado, me parecía este, ciencia ficción. Eran la segunda mitad de la década del 90, ok, hace muchos años. Bueno, hoy en día es normal que los servidores tengan terabytes de memoria RAM. Totalmente normal. Vamos a ver un ejemplo, de hecho, de un caso real un poquito más adelante en esta clase. Entonces, el costo de la memoria de 1 TB en esa época era directamente inconmensurable. Hoy en día es algo mucho más accesible. Velocidad de acceso. Acá tenemos que tal vez recordar lo que probablemente muchos de ustedes vieron en la arquitectura de computadores o en alguna otra materia en la carrera, que es la jerarquía de almacenamiento, ¿no? El almacenamiento, la jerarquía de almacenamiento nos plantea un escenario en el cual tenemos mayor costo, o sea, mayor performance se paga con mayor costo. Ejemplo, almacenar datos en una cinta, ya no se usa eso, pero síganme con la idea, es mucho más barato que almacenar datos en un disco rígido, que es mucho más barato que almacenarlos en memoria o que es mucho más barato que almacenarlos adentro del registro del procesador. Sin embargo, no hay nada más rápido que acceder a datos adentro del registro del procesador, de un registro del procesador, seguido por acceder a memoria, seguido por acceder a disco, seguido por acceder a cinta. Esa jerarquía de almacenamiento que hoy es más compleja porque los discos son de estado sólido, igual son un poquito más la memoria es un poco más rápida por una cuestión de cómo opera el bus de datos, pero ya se acortó un poco esa distancia, eso es cierto, pero la idea de la jerarquía existe. Hay almacenamientos más baratos, pero más lentos, y almacenamientos mucho más rápidos, pero más costosos. Entonces, hace algunos años, tener una base de datos completamente en memoria era antieconómico. Hoy en día es posible y aparecieron estas tecnologías que lo permiten. Además de lo que es costo, performance, acceso, etcétera, hay una cuestión de tipo de procesamiento. Los sistemas típicamente transaccionales, también llamados OLTP, Online Transaction Processing, ya mencionamos este término hace un par de clases, empezaron a tener necesidades de poder resolver queries analíticos. Vimos en la unidad 2, en general, cuando yo quiero hacer analítica, me saco los datos de los sistemas fuentes, los sistemas
transaccionales, me lo llevo a un entorno de soporte de decisión, como por ejemplo un entorno de Data Warehouse, y ahí hago el procesamiento LAP, el Online Analytical Processing, es el procesamiento analítico. Lo saco a los datos, los muevo a otro lado para evitar que el procesamiento analítico me impacte el procesamiento transaccional, que es del cual depende la operatoria de la organización, de la compañía, empresa o la entidad que sea. Si bien eso es así y ha sido así por muchos años y todavía lo es, hay cada vez más requerimientos de poder hacer analítica near real time y de poder hacer analítica incluso sobre datos transaccionales, incluso sobre los temas transaccionales, porque los requerimientos actuales de los últimos años llevan a eso. Eso tiene que ver con el surgimiento de los aceleradores en memoria, que vamos a ver dos casos de eso, el de DB2 Blue y el de Oracle In-Memory, que surgieron para extender capacidades de los motores relacionales que no son in-memory en términos de su estructura de almacenamiento, pero que ofrecen una alternativa para poder hacer manejo de datos en memoria y resolver queries analíticos de forma más performante. Incluso al final de la clase les voy a dejar un material de lectura opcional, les voy a comentar de una comparativa que aparece en ese material que tiene que ver con esto. ¿Ok? Bien, entonces, resumiendo, el uso de memoria en base de datos no es nuevo. Las bases de datos relacionales siempre usaron memoria. Lo que estamos hablando acá es de un modelo de almacenamiento diferente para poder tener grandes volúmenes de datos en memoria y poder de esa forma resolver cargas de trabajo de una manera más eficiente. De eso trata la cuestión de las in-memory databases. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, asumo que no. Entonces, tenemos que hablar del modelo por fila versus el modelo columnar. ¿Ok? Y acá nos tenemos que detener un poquito más, porque es importante que esto quede claro, porque esta slide es la base para todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Fíjense, lo que tenemos arriba a la izquierda, con fondo amarillo, es la estructura de una tabla tradicional organizada por filas. ¿Qué significa organizada por filas? Significa que yo voy a tener todo el registro, todas las columnas que componen un registro o fila de una tabla almacenadas en el mismo lugar. Ese lugar se llama página o bloque. Voy a tratar de dibujarlo acá. El pulso no es muy bueno el mío. Ven, es horrible. Puta madre. A ver si encuentro otra forma de hacerlo mejor. No me deja dibujar como yo quiero. A ver si me sale. Imagínense que esto es una página. Me sale mucho mejor en el pizarrón. Y esta es otra página. ¿Mm? Imagínense que son dos páginas. Sé que se ve horrible. Ténganme paciencia. No es más fácil hacerlo sobre el pizarrón con el proyector. John, Susan, Sam, Chu y Mike, esos datos están en la primera página. Y Pamela, Rick, Ernesto, Whitney y Carol están en la segunda página. Y todas las columnas, repito, todas las columnas del registro o fila están dentro de la misma página. Esta es la estructura tradicional de cualquier motor relacional. Los motores relacionales se manejan con páginas o bloques en disco donde almacenan registros. Y en general, todas las columnas van a estar dentro de la misma página para un mismo registro. Digo en general porque hay algunas excepciones, pero tienen que ver con tipo de datos especiales. No quiero entrar en esa disquisición porque los voy a confundir. Entonces, si yo quiero recuperar todos los datos de John, o sea, ahí tenemos nombre, edad, dirección, localidad, estado y código postal, yo voy a tener que leer básicamente la página en la cual está el registro correspondiente al bueno de John. Y ahí voy a tener su edad, 47, su dirección, su localidad, el estado de Massachusetts, donde vive y el código postal. ¿Correcto? Ahora bien, eso es lo tradicional y lo que funciona muy bien para el ámbito transaccional en el cual generalmente operamos sobre un conjunto reducido de registros y necesitamos todas las columnas, porque eso es necesario para el transaccionamiento. El modelo organizado por columnas, que es el que está abajo a la derecha, los recuadros con fondo blanco, organiza los datos de una manera diferente. Lo que hace es almacenar todos los valores para una columna en una o un conjunto de páginas.
Entonces, fíjense, voy a cambiar el puntero láser para que sea más fácil. Esto que estoy marcando acá son 3 páginas que contienen la información de la columna nombre y apellido. Esta primera columna de acá. Entonces tengo todos los nombres y apellidos en un conjunto de páginas. En otro conjunto de páginas tengo todas las edades. Todos los valores para las edades. Acá son 2 páginas, por ejemplo. En un tercer grupo de páginas tengo todas las direcciones. Luego todas las localidades. Luego todos los estados. Luego todas los códigos postales. ¿Ok? Lo que está en rojo es una página. En la práctica, estos datos entrarían todos en una página en cualquier caso, ¿no? Pero estamos haciendo una abstracción. Bien. Entonces, al tenerlo estructurado de esta manera, tengo ciertas ventajas y ciertas desventajas. ¿Cuál es la ventaja principal? En los queries de soporte de decisión es bastante común que se acceda a un conjunto reducido de columnas para resolver una determinada consulta de tipo analítica. ¿Okay? Ejemplo, yo quiero hacer el promedio, yo quiero calcular el promedio de edad, supongamos que son clientes, yo quiero calcular el promedio de edad de mis clientes, de todos mis clientes, tengo este escenario con, creo que son 10. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en una tabla organizada por fila tengo que leer todos los registros completos, tomar la fecha, perdón, la edad de cada uno de esos registros y calcular el promedio. Que eso lo hago con la función average, muy simple, ningún problema. En pocos registros va a andar bárbaro. Cuando tengo una cantidad, por ejemplo, de clientes o de personas registradas en el sistema muy grande, bueno, eso ya va a tomar un poco más de tiempo. Y va a tener que leer muchas páginas. En cambio, en este modelo, el modelo por columna, lo único que tengo que hacer es leer las páginas que contienen los datos de edad. Que como es un campo seguramente pequeño, un integer o mejor un smalling, un entero de 2 bytes, no va a ocupar muchas páginas, porque por más que la tabla sea grande, la edad ocupa menos espacio que otros campos que tenemos, esta columna que tenemos aquí. Entonces, solo con leer estas 2 páginas en mi hipotético caso, puedo calcular el promedio. ¿Por qué es el promedio? No tengo que saber nada más que eso. Es sumar estos valores y obtener el promedio. Acá no se nota la diferencia porque la cantidad de páginas sería la misma en mi ejemplo, ¿no? Pero piénsenlo en un volumen mucho más grande. La diferencia es significativa porque solo tengo que leer los datos que corresponden a la columna específica para la cual quiero aplicar la operación, en este caso un promedio, para obtener el resultado buscado por la consulta. Entonces, en vez de tener que leer toda la tabla completa, como sería el modelo por fila, y extraer de cada registro o fila la edad, leo solamente las páginas que contienen la edad y calculo el promedio. Esa es la ventaja, que voy a poder leer específicamente los datos que necesito, eliminando todo lo que no necesito. Esto después va a ser un poco más complejo, ¿sí? Pero esa es la base inicial. Ahora, yo quiero hacer un select asterisco y recuperar todos mis registros. En ese caso, este modelo va a ser mucho más eficiente, porque yo voy a leer pocas páginas, en este caso son 2, y voy a tener todos los datos. Cuando quiero hacer eso mismo en un modelo columnar, tengo que leer cada una de los bloques de páginas o de las áreas de páginas que contienen los datos de cada columna y usar este TSN, este número de referencia. TSN significa número de secuencia de tupla o tuple sequence number. Es lo que permite conectar a John con su edad, su domicilio, localidad, estado, etc. Voy a tener que reconstruir estos datos leyéndolos de un montón de lugares y vinculándolos por este TCN. Obviamente ahí el modelo es más ineficiente. El modelo por fila es altamente eficiente para procesamiento transaccional. El modelo por columna es altamente eficiente para procesamiento analítico. En el medio, y bueno, hay que ver qué funciona. Vamos a ver cómo lo resuelven a un par de los motores que vamos a ver. Ya les voy a contar cómo resuelven qué usar en cada caso. ¿Okay? El modelo columnar no se limita solamente a la organización de la tabla en términos físicos, almacenando los datos de cada columna en un set de páginas propio y separado del resto, sino que además implica que está en memoria, que puede ser comprimido, que puedo eliminar columnas en las búsquedas, en fin, una cantidad de cosas que puedo hacer sobre este modelo para optimizar
las consultas de tipo analíticas. No es solamente el hecho de que esté organizado por columna, es que estando organizado por columna puedo aplicar otras tecnologías y otras capacidades de los productos que vamos a ver para poder lograr esa mejora en programa. Pues incluso vamos a ver un ejemplo, terminando la parte de B2, le mostrar un ejemplo de cómo funcionaría esto o una tabla concreta con volumetría concreta. ¿Ok? Hago una pausa acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Imagino que casi todos están familiarizados con el modelo de organización por fila, porque es el tradicional de bases de datos relacionales. ¿Hay alguno o alguien que nunca haya visto el modelo columnar, que esto sea completamente nuevo, o todos ya en un momento lo vieron esto? Mm, Lo he escuchado, pero nunca lo he visto en la práctica. O sea, solo de nombre. Ok, ok, ok. Yo Gracias tampoco. por Juan Pablo, ¿no? No, no llegué a ver, Sí, no, sí. no veo, solo veo las iniciales. Ok, bien, Juan Pablo, correcto. Obviamente que hay bases de datos por columnares, totalmente columnares. ¿Mm? Y ese concepto también aparece en el mundo NoSQL, pero de vuelta, no quiero abrir tanto el juego porque es confuso. El concepto de Claro, columnar en NoSQL es diferente al concepto de columnar que estamos viendo acá. claro, yo lo escuché por ese lado, tipo Cassandra, Correcto. eso. Hay bases de datos NoSQL que son de tipo columnar. No es exactamente lo mismo lo que estamos hablando acá, tiene puntos en contacto, obviamente. No exactamente. Esto es una forma de replantear el modelo relacional tradicional organizado por fila en una organización diferente, basada en columnas, con objetivo de acelerar las consultas analíticas. Dicho esto, existen motores que son columnares y que son relacionados, digamos, que se los puede acceder por SQL, vamos a decirlo así, previo al, que preceden a los NoSQL, ¿eh? Esto yo lo he visto hace más de 20 años. O sea que existen las bases de datos columnares como tal, son soluciones de nicho, obviamente, pero lo que vamos a ver es cómo esto se usa para extender capacidades en los motores relacionales. Y vamos a ver un caso, el tercer caso que es el SAP HANA, que es un motor nativo in-memory, pero que usa ese tipo de tecnología columnar. Bien, ¿alguna duda? Esto es fundamental para todo lo que sigue en el resto de la clase. O sea que si algo no se entendió, please pregunten, porque necesitamos, antes de avanzar, necesitamos estar seguros de que esto quedó claro. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda con esto? Muy bien, asumo que no, por el silencio. Así que vamos a ver ahora tres casos de uso, tres productos que implementan el tipo de organización de tabla por columna. Vamos a ver DB2 Blue, vamos a ver Oracle In-Memory y vamos a ver SAP HANA. ¿Ok? Los tres utilizan el modelo de tabla organizada por columna, el modelo columnar. Eh, no lo hacen de diferentes maneras. Cada uno lo hace de una manera diferente, por eso elegimos esos tres productos. Hay otros, vamos a ver otras implementaciones columnares, por supuesto. Eh, y como les decía, al final vamos a ver la lista de productos de base de in-memory, columnares o no columnares, no importa porque esa es una calificación más amplia y vamos a ver que la lista es enorme. Bien, empezamos por DB2 Blue. ¿Qué es el Blue Acceleration? Bueno, DB2 ya lo sabemos, ya hablamos de este producto, es un motor de datos relacional. Ya lo hemos introducido en clases previas. Pero lo que nos interesa hablar del concepto de Blue Acceleration. La primera consideración de cuenta es que BL1 significa nada, no es una sigla, es un nombre de fantasía. ¿Por qué le pusieron Blue? No tengo idea, pero se llama así. Blue Acceleration. ¿Qué es esto? Bueno, es una capacidad que está disponible en DB2 desde el año 2013, la versión 10.5. DB2 ya va por la versión 12.1. Esto está en todas las versiones a partir de la 10.5 para acá. 10.5, 11.1, 11.5, 12.1. Que está pensado para acelerar los queries analíticos en un ambiente de B2 que puede ser más de tipo transaccional, utilizando el almacenamiento columnar. Lo interesante de esto es que el almacenamiento columnar está embebido adentro del kernel de DB2. O sea, no es una cosa por afuera, es algo que está dentro del kernel. El kernel de DB2 puede manejar en la capa de storage, como se ve en el diagrama que está del lado derecho,
tablas organizadas en disco por fila y tablas en disco organizadas por columna. Y acá hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. DB2 almacena las tablas columnares en disco. Lo recalco porque vamos a ver que en Oracle no es así. Entonces, fíjense, si vemos el diagrama de la izquierda, eso sería como un diagrama de arquitectura básico de lo que es internamente DB2. En la parte de arriba está la capa de runtime. La capa de runtime se refiere a la forma a través de las cuales se puede acceder a los datos en DB2. Hay un runtime, un DB2 runtime clásico y un DB2 runtime blue. El clásico utiliza el modelo por fila, el blue runtime utiliza el modelo columnar. Debajo de eso tenemos la capa DMS o la capa de Data Management System, que es la capa que está por debajo del lenguaje SQL adentro de un motor DB2 para poder acceder a los datos de una u otra manera. Hay una capa clásica para las tablas que no están aceleradas con Blue y una capa de Blue DMS para las que tienen almacenamiento columnar. Después, el buffer pool es el mismo, porque al fin y al cabo son páginas, o sea que DB2 no tiene un área de memoria destinada específicamente a las tablas columnares. DB2 utiliza su buffer pool estándar, los que tenga la base de datos disponible, para almacenar las tablas columnares. ¿Por qué? Porque son páginas. Entonces, no importa que sean páginas de estructura columnar o que sean páginas de estructura por fila. Todos van a parar al buffer pool y se callan en memoria en el buffer pool. La ventaja que tiene esto es que no necesito un área de memoria adicional, no necesito agrandar la memoria para que esto funcione. Obviamente, el DB2 con Blue Acceleration se va a ver muy beneficiado de una memoria más grande, porque va a poder cachear más datos en memoria, ¿no? Eso aplica siempre. Después, en lo que es la parte de procesamiento, vamos a ver que se utiliza algo que se llama SIMD, lo voy a explicar en un par de slides. Y abajo, de vuelta en el storage, podemos tener una tabla organizada por registro y la podemos convertir, y ya vamos a ver cómo, a organizada por columna. Ahora bien, lo que incorporó DB2 en un release posterior del original de la 10.5 que liberó esta capacidad es el concepto de Shadow Table. Es muy interesante. Las Shadow Tables son tablas secundarias, si me permite la terminología, que yo puedo definir en relación a una tabla primaria original. Ejemplo, yo tengo una tabla de clientes que la tengo organizado, como les mostré antes, así, ¿no? Pero me convendría organizarla de esta manera porque algunos queries sé que van a funcionar mejor con la estructura columnar, con el modelo columnar. Pero yo no puedo desarmar mi tabla de clientes o no puedo convertirla simplemente a columnar porque otras cosas me andarían mal. Bueno, DB2 permite dejar la tabla original en formato por fila, que es el formato por defecto en DB2, y crear una Shadow Table con los mismos datos, pero organizados por columna y en disco. ¿Qué ventaja tiene esto? Que puedo manejar un formato dual. Puedo tener en disco los datos por fila, los datos por columna, y después vamos a ver que el optimizador de DB2 se las ingenia para definir cuál va a utilizar según como sea la consulta. ¿Cuál es la desventaja? Que puedo estar duplicando, ya voy con las preguntas, puedo estar duplicando, en general no es duplicar, es un poco menos, pero estoy aumentando el espacio en disco que me ocupa la tabla porque ahora tengo los dos formatos. ¿Okay? Había una pregunta, adelante, por favor. Perdón que... Hola, ¿qué tal? No, justo iba a preguntar si terminás duplicando físicamente la información de Sí, cada tabla. absolutamente. Esa es la desventaja. Vamos a ver que ahora que lo maneja diferente enseguida. O sea, esto es una forma de hacerlo. No es ni la mejor ni la peor, es una manera. Vamos a ver que es distinto ahí. La ventaja que tiene esto es, yo puedo tener la tabla en su formato original por fila y en una copia shadow por columna. El optimizador de DB2 va a saber distinguir eso y utilizar la tabla o el modelo que mejor responda al query que se está ejecutando en ese momento determinado. Y la otra ventaja de esto es que no necesito un área de memoria específica, que vamos a ver que Oracle sí la necesita, y enseguida vamos a ver por qué, que puedo usar el buffer pool. Son páginas que van de disco a memoria y se callan en memoria, period. Uso el buffer pool tradicional que siempre tuvo DB2. ¿Okay? La desventaja es que estoy
potencialmente duplicando la huella en disco de la tabla. Si la tabla pesa 100 gigas, es probable que ocupe otro tanto. En realidad, vamos a ver enseguida que como el almacenamiento columnar está fuertemente comprimido, no es el doble. No es el doble. Es bastante menos del doble. Pero, sin duda que tengo los datos duplicados en disco. Porque los tengo por fila y los tengo por columna. Eso es innegable. No necesariamente significa que se multiplica por 2 el espacio en disco que ocupa la tabla. Sí que va a ocupar más espacio en disco, sin ninguna duda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hace el optimizador de DB2 para detectar? Bueno, DB2, el optimizador sabe, hablamos del optimizador hace un par de clases, les conté que era una pieza de software bien compleja, que junto con el kernel, que acá también lo estamos mencionando, son las dos piezas clave de cualquier motor de base de datos. El optimizador sabe que la tabla tiene una shadow table. Lo tiene indicado eso. En el catálogo de la base de datos dice que esa tabla tiene una shadow table. Al saber que tiene una shadow table, dentro de su análisis considera, evalúa y le pone costo a resolver ese query por fila con todas sus variantes o por columna con las variantes que tenga disponibles. Y entonces en esa ecuación de costo se queda con el camino de menor costo que, si es una consulta analítica que se ve beneficiada por el modelo columnar, va a hacer que vaya por la shadow table columnar. Y de esa forma el query va a ser más rápido y la aplicación que use la tabla por fila ni se entera, porque eso va a seguir funcionando así. Obviamente la shadow table implica que cada vez que yo inserto tengo que insertar en dos lugares diferentes. Ahí se paga un costo, no es gratis esto, obviamente. La actualización de la tabla es más costosa porque tengo que actualizar en dos lugares, porque tengo los datos duplicados. Eso es absolutamente así. Pero da esta flexibilidad de poder tener en un sistema transaccional, netamente transaccional, algunas tablas con sus shadows para que se puedan resolver más rápido cierto tipo de costas analíticas que puedan ser requeridas por algún caso de uso en particular. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mariano, Sí. te pregunto para entender. ¿Mm? Entonces la shadow table siempre va a ser shadow table de una tabla por fila, no al revés. Porque estamos partiendo de eso. ¿O Sí, en puede ser de un lado y principio para el otro? Como dice que un... dispone el utilitario para convertir de un lado Sí, al otro. podés Por eso te convertir de un pregunto lado al para otro. saber Sí, la teoría del shadow table. La shadow table es la segunda que creas. El DB2 estándar, por defecto, organiza tablas por fila. Pero hay una variante que se llama DB2 Warehouse, que por defecto te organiza las tablas por columna. O sea que en DB2 Warehouse, la Shadow Table sería la que es por fila. Lo tengo un poquito más adelante eso, pero no, Ok. no quería enredar tanto la discusión. Pero básicamente la Shadow Table es la segunda que se crea. Vos tenés una tabla original creada originalmente con un modelo. Y la Shadow es la que creás con el otro modelo. ¿Está bien? A efectos del optimizador da igual cuál sea primera, porque la va a costear cada forma de acceso según corresponda para cada caso. ¿Está bien? Así que sí, en realidad la Shadow Table es la segunda que creás. Si convertís ahí no estás creando una Shadow Table, estás convirtiendo la tabla por completo. Deja de estar en un modelo y se pasa al otro. ¿Está bien? Esto surgió desde el modelo por fila hacia el modelo por columna. ¿Está bien? Hace más de 10 años. DB2 Warehouse es un motor posterior que se implementó hace unos 5 o 6 años, que es el DB2, pero que ya viene de fábrica activado con columnar, porque está pensado para usar en Business Intelligence. Además, está containerizado, está pensado para correr en la nube. Bueno, esas son otras cuestiones que después les comento. Pero sí, la Cloud es la segunda que creas, Cloud. No necesariamente tiene que ser siempre por columna o siempre por fila. En este Es ejemplo, diferente del utilitario que convierte tablas, que eso es otra cosa. Eso en realidad va a ocupar exactamente. una sola vez el tamaño de la tabla. Exactamente. Bien. Esta slide es muy marketinera, yo lo sé, pero me permite explicar en una sola slide, en términos generales, cuáles son los componentes que utiliza DB2 Blue y que en general son las capacidades que utiliza cualquier motor que acelera en memoria datos relacionales. Más allá del marketing, la idea es la misma. Entonces, fíjense, son 7 tecnologías. Vamos a empezar desde las 12, o sea, desde Column Store, como si fuera a las 12 del reloj, y vamos a ir en el reloj, vamos a pasar por lo que es bajar costo de operación, optimizar el uso del hardware y acelerar performance o lograr performance
Stream Performance, como dice ahí, de vuelta, es un poco marketinero. Primera tecnología, almacenamiento columnar, es lo que les expliqué en las 2 slides previas. ¿Ok? Hay una forma diferente de almacenar los datos en disco. En el caso de DB2 es en disco, que es con un formato columnar. ¿Ok? La siguiente cuestión para bajar costo de operación tiene que ver con la facilidad de uso. Vamos a ver que hay utilitario para convertir o formas de crear la tabla de manera columnar, muy simple, sin impacto para las aplicaciones. Las aplicaciones siguen trabajando igual, sea que la tabla sea por fila o por columna. Obviamente, según qué tipo de trabajo haga la aplicación, le va a convenir una u otra, y ahí tenemos que evaluar el uso de Shadow Tables. El tercero y súper importante es la compresión. El modelo columnar permite comprimir mucho más que el modelo por fila. ¿Por qué? Porque en el modelo por fila, los algoritmos de compresión, en general en cualquier base de datos, lo voy a simplificar porque son un poquito más complejos, pero básicamente lo que buscan son patrones que se repitan, que pueden trascender una columna, una fila, pero en general están dentro de una página, y los reemplazan a ese patrón, a esa cadena de bits, por un número de 12 bits. O sea, cuanto más larga sea la cadena que se repite, más eficiencia ganamos en la compresión. Entonces yo después lo que tengo es una tabla donde me dice que este número de 12 bits significa todo este texto largo. Entonces ahí es cuando puede reconstruir los datos sobre el GS. Todo lo que se repite lo guardo en un diccionario de compresión una única vez. Entonces reduzco significativamente el tamaño de los datos en disco. Y por ende en memoria, porque suben comprimidos a memoria. Lo que facilita el modelo columnar es que al tener todos los datos de una misma columna, en un único lugar, en un único espacio físico, sea en disco de memoria, da igual, pero en un único espacio físico, la probabilidad de encontrar patrones repetidos es mucho más alta. Y la probabilidad de lograr una compresión mayor también es mucho más alta. Además de algunas técnicas específicas por el hecho de ser columnar. Con todo eso se logra altos niveles de compresión y luego comprobado en la práctica que incluso mejor que los mismos datos organizados por fila. Entonces, el almacenamiento columnar es el puntapié inicial, pero eso hay que sumarle la compresión y por supuesto la facilidad de uso, pero sobre todo la compresión. Eso es lo que nos permite bajar costos porque ponemos los mismos datos en menos espacio físico, ocupamos menos disco, etcétera, podemos aprovechar mejor la memoria y demás. ¿Cómo usamos mejor el hardware, que son los dos de abajo? Bueno, primero usando una cosa que se llama SIMD, que lo tengo un poquito mejor explicado en la próxima slide, que tiene que ver con poder aprovechar al máximo el ciclo de máquina de cada procesador, para poder procesar en forma simétrica, al mismo tiempo, más datos por cada ciclo de máquina de cada procesador. Y además que sea paralelizable, o sea, que sea core friendly, ¿no? O que tenga paralelismo core friendly, o sea, que si yo tengo muchos cores en el servidor, pueda hacer la consulta paralelizada en múltiples cores. Entonces tenemos almacenamiento columnar, facilidad de uso, compresión extrema, procesamiento vectorial, que es lo que significa el SIMD, ahora lo explico en la próxima, y paralelismo o facilidad para paralelismo. Y del lado de performance es el caching de memoria está optimizado para que sea lo más eficiente posible, básicamente porque por stream compression el dato en disco en D2 está fuertemente comprimido como está columnar y sube memoria comprimido. Y se puede procesar comprimido, no hace falta descomprimirlo para procesarlo. Y por último, se puede hacer data skipping para leer solamente los datos que necesito. Sea que esté en memoria, no importa eso. Igual si yo leo menos, proceso más rápido. Entonces, almacenamiento columnar con mucha compresión, con procesamiento vectorial en paralelo, con un manejo óptimo de la memoria, que se llama encoding de eso, y con la posibilidad de hacer data skipping. Todo eso combinado me explica por qué los aceleradores basados en tecnología o en modelo columnar hacen mucho más eficiente a las consultas de tipo analítico. ¿Okay? En la próxima slide tengo un poco más detallado las 4 principales. La parte de in-memory ya se los expliqué. En el caso de DB2 está columnar en disco y después se sube a memoria como está comprimido. DB2 permite hacer una cosa que se llama encoding, que es procesar el dato comprimido, o sea, sin necesidad de tener que descomprimirlo.
Y a nivel de hardware, poder hacer esto que se llama SIMD, que es Single Instruction Multiple Data. No me acordaba la sigla, por eso no se las dije antes. Single Instruction Multiple Data, que significa lo siguiente. Fíjense el diagrama del embudo que se ve ahí abajo, cerca del centro del slide. El procesador recibe instrucciones de código de máquina que tiene que ejecutar y recibe datos que tiene que procesar. Los datos van a parar a un registro del procesador que se llama palabra. Esto es recapitular arquitectura de computadores o como sea que haya llamado la materia que hayan hecho según el plan, o la universidad donde lo hicieron, porque tenemos gente de otras universidades, hay que decirlo. Y lo que la instrucción opera sobre el dato que está en la palabra procesador. Así trabajan todos los procesadores de este tipo de arquitecturas. Bueno, lo que permite esto es, dado que las palabras del procesador son más grandes, o sea, 64 bits actualmente, y dado que hay datos que ocupan mucho menos, ejemplo, la edad, que podría ser un Smalling, que entra en 16 bits, yo estoy desperdiciando por cada ciclo de máquina el 75% de la capacidad de la palabra del procesador. Entonces, ¿qué puedo hacer? Procesamiento vectorial. Armar un vector que ocupa toda la palabra del procesador, de manera tal que en un mismo ciclo de máquina no proceso una edad para sacar el promedio, proceso 4, porque tengo 64 bits en la palabra disponibles, armo un vector con 4 edades que ocupan cada una de 16 bits, me entran perfecto en el procesador y los acumulo para la operación que estoy haciendo de average, ¿no? De buscar el promedio. Es el ejemplo que les di antes. Eso es el procesamiento vectorial o Single Instruction Multiple Data. Es utilizar un ciclo de máquina de procesador para procesar más datos, no un solo registro, digamos, o un solo ítem de datos, sino varios. Entonces, imagínense que eso hace que se procese 3 o 4 veces más rápido, porque aprovecho mucho más los ciclos del procesador. Y lo tercero es el data skipping. Básicamente, DB2 sabe dónde están los datos dentro de la estructura columnar y puede saltearse páginas e ir específicamente, o sea, tiene mapeado eso. No es un índice, ¿eh? No es un índice, es un mapa de cómo están distribuidos los datos en la columna y va a buscar exactamente el dato que necesita. Entonces, cuando yo hablo de columnar in memory, hay que sumarle columnar in memory, comprimido, procesamiento vectorial, data skipping. Todo eso sumado es lo que hace la diferencia. Y vamos a ver que los otros productos hacen más o menos lo mismo. Más allá de que dice que ahí son cosas patentadas y demás, cada producto encontró una forma parecida de hacer esto, y en estos 4 conceptos se basa la capacidad de procesar más rápido. Bien, ¿cómo se implementa? Bueno, en DB2 hay un utilitario que se llama DB2 Convert, que me permite convertir una tabla por fila a columnar. Y también al revés, obviamente, pero en general lo típico es ir de por fila a columnar porque la mayoría de los sistemas hoy están por fila, típicamente. Por lo menos en el caso de DB2. Lo mismo se puede hacer, el DB2 Convert es un utilitario por línea de comando. Hay un store procedure que se llama admin move table que hace lo mismo y me permite hacerlo de una forma más programática, desde una aplicación o desde una interfase en la cual puedo ejecutar solamente SQL. Y además, cuando creo la tabla, hay una cláusula que va al final, luego de toda la descripción de las columnas, que se llama Organize By, que por defecto, en un DB2 tradicional, va a ser Organize By Row, por fila. Pero yo lo puedo cambiar a Organize By Column y me va a crear la tabla organizada columnarmente. ¿Okay? Les voy a dejar al final de esta presentación un link a una lectura opcional donde van a poder ver ejemplos de esto bien concretos, bien claritos. Una vez que tengo la tabla convertida o creada en modelo columnar, la forma de ingresar los datos es la de siempre, o con la sentencia insert, o con el comando import, o con el comando load. O sea, los datos ingresan de la misma manera que lo haría una tabla normal por fila, o tradicional, más que normal, tradicional por fila. Todos los utilitarios de DB2 y las SQL funcionan igual, no cambia nada. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hago un query como el que figura ahí, el optimizador detecta que la tabla es columnar. Aquí estamos hablando de un ejemplo que no es Shadow, es una tabla columnar directamente, y lo va a resolver teniendo en cuenta eso. Ahora vamos a ver cómo lo hace el optimizador para este query particular. Entonces, en resumen, la tabla se crea columnar o se convierte a columnar, o se crea una Shadow table columnar. Las opciones son todas válidas. Después los datos se ingestan de la forma habitual y el optimizador es el responsable de decidir si hay Shadow Table,
cuál tiene que usar para responder la consulta, o si es una columnar únicamente, cómo utilizarla para resolver más rápido el query. En el caso particular de este query, fíjense que el query está seleccionando, esperen que admito aquí. El query está seleccionando la columna grupo de cuentas y una suma del balance de ese grupo de cuentas. Está buscando, este query me está buscando, digamos, el acumulado del balance este es un sistema contable, ¿no? De un grupo de cuentas. De esta tabla de contabilidad, donde el grupo de cuentas esté entre 100 y 150 y agrupado, obviamente, por grupo de cuentas. Es un query bastante básico. Pero fíjense, yo necesito solamente un par de columnas para resolver el query. Necesito ACCT Group, bajo GRP y Balance, porque el resto de las columnas no me hacen falta. La tabla puede tener 100, 200, 300 columnas. Yo necesito dos, esta y esta. Entonces ahí ya hay una pequeña diferencia. Ya no voy a tener que leer toda la tabla. Voy a leer solamente las páginas de estas dos columnas. El resto no lo voy a necesitar. Entonces fíjense, lo que está acá a la derecha es la forma en que el explain del optimizador de DB2 muestra cómo se resolvió el query. Y se lee de abajo hacia arriba. En la parte de abajo está accediendo a la tabla ACCT, que está indicada acá, del usuario test. No es el usuario, es el esquema. La tabla ACCT del esquema test. Aquí. Y nos está diciendo que es una tabla columnar, ¿ven? CO- del medio table. Columnar table. Le va a hacer un table scan. Obviamente este table scan va a correr en memoria, porque la tabla columnar se usa sí o sí en memoria. Y sobre esto le va a aplicar el group by. Hasta acá, hasta esta línea, está trabajando en modo columnar. A partir de acá convierte el resultado a un resultado tradicional por fila, porque la respuesta del query tiene que ser filas, como cualquier query. No podemos destruir el álgebra relacional o la forma en que el lenguaje SQL se maneja. Entonces el optimizador internamente resuelve el acceso a la columnar, convierte los resultados de columnar a por fila y entrega eso. Pero esto lo hace solamente sobre un subset muy reducido de registros, ¿no? Que está limitado por esta cláusula wea. Entonces, esta tabla puede ser gigantesca y puede tener muchísimas columnas, pero yo solamente voy a leer dos a través de esta consulta. Y eso es lo que va a hacer el optimizador. Va a escanear solo esas dos columnas. ¿Por qué puede hacer eso? Porque están en grupos de páginas identificados y separados. Una tabla por fila tiene que leer toda la tabla. No hay opción, porque no sabe. Las columnas están en cualquier lado, en cualquier página. ¿Okay? Entonces, este table scan no es de toda la tabla, sino de solamente los grupos de páginas de estas dos columnas. Aplica el group by, convierte a por fila o relacional y entrega el resultado. ¿Okay? Ahí estos datos que se ven acá son los datos de costo, digamos, ¿no? Lo que les va costando hacer cada paso hasta llegar al resultado. Entonces, la clave acá está en el optimizador. El optimizador es el que tiene que entender si la tabla es por fila o por columna y si hay shadow table, cuál de las dos le conviene utilizar para responder esta consulta de la forma más rápida que sea posible. De nuevo, si la consulta recupera pocas pocas columnas de una tabla con muchas columnas, el columnar va a tener mucho más sentido. Si es un select asterisco, el columnar va a tener mucho menos sentido, porque al fin y al cabo voy a tener que leer todos los grupos de páginas, y con lo cual ahí ya la performance puede igual mejorar, porque está callado en memoria, pero ya no va a ser un diferencial tan grande. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Profe, consulta. Sí, El dale. tipo columnar, Sí. cuando nosotros insertamos datos, ¿cómo funciona? O sea, ¿afecta o entran normales? Y con el TCM No afecta en términos de lo que ve tu aplicación, pero en la práctica vos insertás John 47, 18 Main Street, Springfield, Massachusetts y el código postal. Cuando haces un insert de una tabla organizada por fila, esos datos, así como los metiste vos, van a parar a una posición dentro de una página, todos juntitos uno atrás del otro, como una tira de datos. ¿Ok? O sea que la inserción es rápida. En el modelo columnar, tiene que descomponer lo que vos mandaste en el insert, porque el insert no cambia, y poner John
en donde van los nombres, 47 donde van las edades, esto donde va la dirección y así siguiendo. O sea, hay un pequeño costo de desmembrar las columnas y guardar los datos de esas columnas en los diferentes grupos de páginas donde se almacenan los datos de cada columna. O sea que la inserción es un poquitito más costosa, porque además lo tiene que comprimir, ¿no? O sea, todo eso ocurre atrás del insert, vos ni te enterás, pero digamos que estás pagando un pequeño costo extra al insertar los datos. Sí, absolutamente. Lo haces así a efectos de ganar después en la consulta, ¿no? En cierto tipo de consultas. O sea, tu insert es igual, tu aplicación no se da cuenta, pero tras bambalinas hay que hacer un poco más de cosas. Comparando insertar esto acá en una sola página o comparar esto acá que se está en 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Si la página de entrada-salida, claramente esto es más trabajoso. Obviamente, al estar optimizado, al estar cacheado y en memoria y tal, el impacto no es tan grande, pero no es cero, absolutamente. Pero puede ser algo que te afecte poner el rendimiento y eso, o... Podría, eventualmente Sí. podría. Sí. ¿Y tiene sentido poner una tabla tipo stage en el medio, que sea por fila, hacer el pasamanos? ¿O tampoco es algo que va a pasar? No, probablemente no. No te puedo decir absolutamente que no en ningún caso, porque tendríamos que analizar un No, caso de obvio, uso sí. específico. Probablemente no, porque para eso tenés la Shadow Table y eso te lo resuelve DB2. ¿Para qué te Ah, claro. complicarías? Para eso crear la tabla por fila, crear la Shadow Table por columna y que dejar que DB2 se arregle. Pero obviamente, en la escritura de la Shadow Table pagás un costo. Ponele que lo hagas sincrónico, pero igual hay un costo de Siempre está. procesamiento extra, porque estás grabando en dos lugares. ¿Sí? O sea, esto está pensado, gente, porque la realidad demostró que los temas transaccionales en los cuales generalmente no se hace analítica empezaron a tener requerimientos de los usuarios de negocio o de los usuarios de la organización de poder hacer costas analíticas sobre los datos en tiempo real, sobre los datos transaccionales, sobre lo que está pasando aquí y ahora. No lo que voy a ver en el warehouse mañana a la tarde o mañana a la mañana. ¿Se entiende? Porque bueno, porque así es la dinámica del mundo hoy en día. Entonces esto viene a solventar esa problemática específica de poder hacer analítica near real time o real time en ambientes transaccionales con mínimo impacto para la transaccionalidad. Vamos, esa es la idea. El Perfecto. costo que se paga es un poco más de procesamiento seguro. Seguro. Además de que también es más espacio en disco, ¿no? Que probablemente sea el costo más bajo, proporcionalmente por unidad de dato almacenado, me refiero. Así que no te descarto la tabla de stage, pero en realidad DB2 te ofrece algo parecido con la Shadow Table. O sea que yo creo que no lo usaría, Nicolás, pero bueno, no lo descarto tampoco al 100%. Porque hay que ver cada caso particular. ¿Ok? Claro, sí, gracias. Bien, entendamos que las tablas columnares no necesitan índices. Entonces, también es cierto que si yo convierto de por fila a por columna, me deshago de los índices, salvo los que sean índices que fuerzan constraints, ¿no? Ya sea de constraint de entidad, como la clave primaria, o constraint de referencia, como la clave, este, la foreign key. No me salía el nombre en español. La clave foránea. ¿Está bien? Entonces, los índices que corresponden a claves primarias, claves foráneas y unique constraint, todos esos van a permanecer, pero el resto de los índices que están hechos a efectos de acceso desaparecen cuando convierto totalmente de fila a columna. ¿Está bien? Si tengo Shadow Table, voy a tener las dos cosas. Voy a tener la tabla por fila con todos sus índices y la tabla columnar, que típicamente no va a tener índices. Cuando les comente sobre DB2 Warehouse, que va a ser en un rato, ahí vamos a ver que ese tipo de base de datos no tienen índices, porque las tablas están todas columnares, no hace falta tener índices para optimizar el acceso. Esa es una ventaja también que te da el modelo columnar por sobre el modelo tradicional por fila. ¿Te respondí, Nicolás? Sí, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bien. Cierro DB2 con este ejemplo. Es un ejemplo maniqueo, yo sé, pero síganme la idea, ¿no? Imagínense un sistema, un database server. Ese database server tiene 32 cores y 1 TB de memoria. Repito, tiene 32 cores y 1 TB de memoria. Parece mucho, pero es un servidor de porte mediano. Hay más grandes. ¿Ok?
Dentro de la base de datos que hay en ese DB2, cuyo servidor tiene 32 cores y 1 tera de memoria, tengo una tabla que tiene 10 terabytes. 10 terabytes. Esto es real, es una prueba real. Entonces se hizo, la gente de Laboratorio 2 lo hizo con una tabla del Wisconsin Benchmark, que es un benchmark que se usa para para hacer benchmark de cargas de data warehouse, de business intelligence. Esa tabla que tiene 10 terabytes de tamaño, tiene 100 columnas y guarda 10 años de datos. 32 cores, 1 tera de memoria, la tabla tiene 10 tera en disco, 100 columnas, 10 años de datos. ¿Ok? El query, la pregunta que quiero responder es ¿cuántas ventas realicé en 2010? No volumen, sino cuántas operaciones, cuántas ventas realicé en el año 2010. O sea, el query es select count asterisco from la tabla, voy a dar año igual al año que quiero ver, por ejemplo, 2010 en este caso. O sea, hice 3 millones de ventas. No el volumen, no el monto, el volumen, cantidad de ventas realizadas. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Yo parto de una tabla ordenada por fila que ocupa 10 terabytes. Lo primero que hago es la paso a columnar. Esto tiene que estar hecho previamente, ¿no? Por supuesto. Pero síganme el ejemplo. El flujo, la línea azul es el flujo que tenemos que seguir. Cuando la paso a columnar, ya sea porque creé una shadow table o porque efectivamente la convertí, pero existe la columnar, se reduce a 1/10 de tamaño. Y usted me puede decir, che, Mariano, pará, estás asumiendo demasiadas cosas. Sí, parece que sí, pero en realidad un ratio de compresión, perdón, un ratio de compresión de 10:1 en una tabla pasada de fila a columna no es algo descabellado, es algo que se puede lograr. Se puede lograr en DB2 y con otras tecnologías también. De vuelta, por los algoritmos de compresión y por el hecho de que estamos todos los datos de la columna juntos. Y eso facilita la compresión porque tenemos más strings que se repiten. Entonces, ya con comprimirla por pasarla a columnar, la reduje a 1/10 de su tamaño. Ahora, para resolver este query, ¿cuántas columnas necesito? Select count asterisco from my table where year igual 2010. ¿Cuántas columnas necesito mirar para resolver este query? Díganlo ustedes, yo no lo voy a decir. Alguien que prenda el micrófono y lo diga. ¿Cuántas columnas? Una, Correcto. ¿Cuál? la de año. Correcto. Porque lo uso para filtrar y para contar. No necesito más que eso. De vuelta, es un ejemplo maniqueo, pero la idea conceptualmente es correcta. Quiere decir que yo de las 100 columnas elimino 99 y me quedo solo con una. Recuerden que las columnas los datos de la columna están organizados todos juntos y separados del resto, digamos, separados lógicamente, pero identificables del resto. Entonces, mi tabla que pesaba 1 terabyte, ahora, o mi set de datos, vamos a decirlo así, que era 1 terabyte, ahora se redujo a 10 gigabytes. ¿Por qué? Porque me quedé con el 1% de los datos. Vamos a decir, Mariano, pará un poco. No puede ser que la columna year ocupe lo mismo que otra columna que es un char de 40. No, está bien, de vuelta. Es conceptual. La idea es conceptual. Es para que los números cuadren y se entienda el ejemplo. Entonces, lo primero que hice fue, me quedé con una sola columna. Entonces me reduje de 1 terabyte a 10 gigabytes. Pero yo tengo 10 años de datos y voy a mirar solo el 2010. O sea que voy a cortar solo los registros o los valores que corresponden al año 2010. Eso me va a reducir de 10 gigabytes a 1 gigabyte. Fíjense que partí de 10 tera como mi set de datos original y ya voy por un set de datos de apenas 1 giga. Como tengo procesamiento paralelo y tengo 32 cores, voy a dividir este giga entre los 32 procesadores y me van a quedar más o menos 32 megas que tengo que procesar por cada core. Pero además, como el año es un Smalling, o sea, ocupa 16 bits y mi procesador tiene palabra de 64 bits, lo voy a poder procesar con procesamiento vectorial, con SIMD, Single Instruction Multiple Data. Entonces voy a procesar 8 megas realmente. Entonces, mi problema de moler una tabla de 10 terabytes, aplicando esta tecnología, se redujo a procesar 8 megas entre 32 procesadores. O sea, esto por 32, ¿no? Por eso el resultado viene rapidísimo. Cuando no hay modelo columnar y no tengo índice, para identificar los registros que tienen este año, me tengo que leer los 10 terabytes de datos. No tiene otro optimizador. Si no hay un índice por año, o no hay índices directamente, no tengo más remedio que leerme todos los 10 terabytes
para contar los que tienen año 2010. Si hay un índice, bueno, puedo ir por el índice, pero me tengo que leer todas las entradas del índice con el año 2010 para poder contarlas. O sea que igual el acceso va a ser más lento. Pasando a columnar, aprovechando la compresión, quedando solo con alguna necesito, filtrando por la cláusula where a los datos que necesito, data skipping, procesando en paralelo, vectorial, se resuelve en segundos o menos, lo que acá hubiera llevado probablemente minutos u horas en el modelo por fila. Claro, es un ejemplo que pone lo mejor del columnar y lo peor del por fila, ¿estamos de acuerdo? Pero la idea es que entiendan cómo juega todo esto que les expliqué hasta ahora para lograr esa mejora en las consultas de tipo analíticas. Que eso es típico. ¿Cuántas ventas hice en el año 2010? Es claramente una constante que no tiene que ver con el transaccionamiento de ahora, tiene que ver con información histórica que necesito para responder a alguna cuestión de negocio, ¿okay? O de la operatoria. ¿Está bien? Este es el ejemplo que encontré con DB2 que me pareció más claro, pero esto aplica a otras tecnologías, no es algo exclusivo de DB2. ¿Okay? Hago una pequeña parada acá. ¿Dudas, preguntas, consultas? Los escucho. Estamos un poquito atrasados. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Seguro? Sí. Todo bien. Bien, sigo. Bueno, vamos a ver Oracle y SAP HANA. ¿Okay? Oracle transitó un camino parecido al de DB2. Es un motor de base de datos relacional, almacenamiento basado en fila, así lo ha sido durante muchos años. Y hace algunos años, más o menos ahí por el 2013-2014, esto surgió más o menos al mismo tiempo, implementó una cosa que se llama Oracle In-Memory, que es un acelerador en memoria para Oracle, basado en el modelo columnar. Pero con algunas diferencias. Fíjense esto. Oracle define a In-Memory como un formato dual. La tabla va a tener un formato dual, pero este formato dual va a ser solo en memoria y no en disco. Repito, este formato dual, fila por fila y por columna, va a ser únicamente en memoria, no en disco. Oracle no convierte la tabla en disco, la convierte en memoria a formato columnar. Eso es lo que ellos definen como formato dual. Obviamente, ambos formatos van a ser transaccionalmente consistentes. Ahora vamos a ver cómo lo hace eso. Ya se los muestro en un diagrama. Obviamente, esto va a requerir más memoria. Va a requerir un área adicional de memoria, que se calcula que será de un 20% más a la memoria que viene usando hasta ese momento la base de datos sin el acelerador in-memory. ¿Por qué? Porque los datos van a estar duplicados en memoria. Lo vamos a ver enseguida. No va a requerir más espacio en disco porque la tabla en disco no cambia. Sigue siendo por fila. Repito, sigue siendo por fila. Eventualmente, si agrego la capacidad columnar, si pongo la tabla in-memory, podría prescindir de algunos índices. Insisto, los índices que se utilizan para claves primarias, claves foráneas o constraints de unicidad o de cualquier otro tipo, no se pueden eliminar porque cumplen una doble función, que es método de acceso para más forzar el constraint. El resto de los índices se podrían eliminar porque las consultas se podrían resolver por la parte columnar. Esto se implementa con una nueva área de memoria que se llama in-memory area, que está dentro de una cosa que se llama SGA. El SGA es la memoria del sistema para Oracle, es la memoria compartida que usa Oracle para operar. Y algo interesante que puede hacer Oracle es que esto puede hacerlo a nivel del table space, que es el espacio donde se guardan muchas tablas, a nivel de una tabla, a nivel de una partición o una subpartición de una tabla, e incluso a nivel de columnas específicas. Eso es una flexibilidad muy interesante que tiene Oracle que de verdad no la tiene. Puedo poner in-memory parte de la tabla, una partición, una subpartición, un conjunto de columnas. Eso está bien interesante como para tener esa posibilidad. En DB2 la tabla está por fila, o se convierta por columna, o es una shadow table, o tiene su shadow table por el método alternativo. Pero es toda la tabla. Oracle tiene la granularidad para esas posibilidades que están indicadas ahí. Potencialmente, si la base de datos es muy pequeña, se la podría subir por completa memoria, pero no es lo habitual. Lo que se suben son algunas tablas, que por su naturaleza o por su forma de uso, conviene que se manejen de esa manera en memoria. Fíjense esto, lo que está abajo en gris, como un cilindro, es el almacenamiento en disco.
Este diagrama del medio, en este suerte de verdecito agua, es la SGA, es la memoria de Oracle, la memoria compartida de Oracle. Y esto que está acá en naranja es el optimizador. Entonces, fíjense, la tabla en disco está por fila. No importa que yo haya creado la tabla in-memory o la haya alterado in-memory. No importa. En disco sigue estando por fila. Ahora, si fue creada in-memory o se le hizo un alternativo en in-memory, lo que pasa es lo siguiente. La tabla se lleva a memoria a una área de almacenamiento columnar llamada in-memory, que está gobernada por este parámetro in-memory size, este tamaño, lo vamos a ver. El tamaño de esto lo determina este parámetro de configuración. Y esa in-memory column store tiene un journal, una especie de bitácora transaccional propia. ¿Por qué? Porque en otra parte de la memoria está el buffer cache donde está la tabla en formato por fila. Es decir, cuando yo hago el create table in memory o el add table in memory, la tabla que está en disco se lleva a memoria en formato columnar, pero también se la cachea en memoria en el formato por fila. ¿Ok? Entonces fíjense lo que pasa. Cuando es una actualización, insert, update, select, perdón, cuando es cualquier actualización, insert, update o delete, eso quiso decir, el cambio tiene que ocurrir en el buffer cache y en el IM column store, y por eso se utiliza el journal, para asegurarse que se mantenga esa consistencia transaccional, porque tenemos dos versiones del dato en memoria, por fila y por columna. ¿Está bien? Entonces el journal, el transaction journal cumple esa función, mantener la consistencia transaccional entre los dos formatos, teniendo en cuenta que el dato en disco está solamente por fila. Y cuando viene un query, el optimizador analiza el query y dice, ok, el optimizador de Oracle analiza el query y dice, ok, por el tipo de consulta, el plan va a utilizar el buffer cache, o bien la tabla no está en memoria. Entonces va a venir a buscar los datos acá, al cache normal, al buffer cache normal que utiliza Oracle. Sin embargo, si el query es viable para ser utilizado utilizar, mejor dicho, el almacenamiento columnar, va a mandar la consulta por el área de donde está el column store. O sea, el optimizador acá es la pieza clave que determina si voy a la versión por fila o voy a la versión por columna. Ahora, cuando persiste en disco, siempre va a ser por fila. Pero fíjense que hay una diferencia significativa. DB2 convierte la tabla en disco a columnar. Y puedo tener shadow tables. La puedo tener las dos versiones en disco. Oracle no convierte la tabla en disco. Lo que hace es llevarla a memoria en formato columnar, manteniendo el caché tradicional. Por eso Oracle requiere memoria extra, porque esta parte de acá no se usa para almacenamiento por columna, sino que tiene una memoria propia, que ocupa más espacio. Por eso decíamos previamente que esto requiere un 20% de memoria adicional, mientras que en DB2 eso no hace falta, porque como les había dicho, utiliza el buffer pool tradicional. No necesita nada más, porque son páginas que están en disco y eso es una memoria. ¿Se entiende la diferencia de implementación? No estoy diciendo ni que una es mejor ni que otra es peor. Estoy comparando dos formas diferentes de lograr lo mismo, que es tener una aceleración en memoria basada en el modelo columnar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Algunas cuestiones de cómo se implementa esto. Hay un parámetro en Oracle que se llama in-memory size, que por default viene en 0 porque esto viene apagado, y que se puede activar con un valor mínimo de 100 megabytes, con el cual le digo cuál es el tamaño de esta área. Esto que está acá, esto que está en naranja, del in-memory column store. Es un parámetro a nivel de la base, de la configuración de la base de datos. Hay forma de ver su valor en esta vista de DBA Tables, para ver si está habilitado, si no está habilitado, etc. Y fíjense cómo puedo operar esto. Yo puedo usar la sentencia alter system set in memory size a un valor, en este caso 5 GB, le estoy dando 5 GB a la in-memory área, y le digo scope SP file, o sea que este cambio lo aplique en memoria, pero además lo grabe en la configuración de Oracle en disco, para que cuando reinicie Oracle el cambio se mantenga. Si no, solo va a ser mientras tengo la base levantada.
Si quiero subir una tabla de memoria, le hago alter table, nombre de la tabla y memory. La tabla está por fila en disco, sí o sí, no hay otra opción. Entonces esto la sube a memoria. Para subir la memoria, lo que está haciendo es poblar esto que está acá. Si la quiero bajar de memoria, le hago alter table, nombre de la tabla, no in memory y la elimina de la memoria, pero sigue estando como siempre en disco, en forma, digamos, en estructura por fila. Y si la quiero tener poblada porque es de acceso crítico, digo alter table, nombre de la tabla, y memory priority critical, y va a poblarla en memoria cada vez que se abre la base de datos. O sea, el primer acceso a la base de datos va a poblar el- el- la tabla en el área columnar en memoria. Esto tiene ventajas y desventajas como todo en la vida. La ventaja obvia es que no voy a necesitar más espacio en disco. Porque la tabla va a seguir siendo igual, va a estar igual organizada por fila. En Oracle no se habla de páginas, se habla de bloques. Los bloques en disco van a estar por fila. Esa es la gran ventaja. La desventaja, ¿cuál es? Que voy a necesitar más memoria, porque tengo un área nueva, sí o sí voy a necesitar más memoria, a la que ya venía usando a nivel de la base de datos, y que además tengo que poblar esa área de memoria. Esta operación, esta de acá, o esta de acá, cuando se abre la base de datos, implica que hay que subir los datos de disco a memoria y convertirlos por el camino. O sea, esa conversión que DB2 la hace una única vez en disco, o al generar la shadow table, Oracle la hace cada vez que sube la tabla de memoria. Entonces, DB2 gasta más disco, pero convierte una sola vez. Oracle gasta menos disco, pero convierte cada vez que sube memoria. Pero no es un No es ni poco, mejor ni peor, son diferentes formas de implementar lo mismo. ¿Ok? no es un poco un despropósito. O sea, la idea original era evitar leer lo máximo posible y ahora cada vez que queremos usar la memoria estamos leyendo toda la memoria. Lo que pasa que para responder eso tendría que ponerme la gorra de empleado IBM y no quiero hacer eso, por razones obvias. Yo les doy la información, ustedes analicen y saquen sus conclusiones. Tampoco tengo ninguna razón para decir que una implementación es mejor o peor que la otra. Son diferentes y cada una tiene pros y contras. ¿Estamos de acuerdo? Las bases de datos en memoria tienen el problema del poblado de la memoria. Eso no le pasa solamente a Oracle, le pasa a un montón de bases de datos in memory. Ahora vamos a hablar de HANA y les voy a contar una anécdota respecto a eso. ¿Estamos? O sea, las bases de datos en memoria hay que poblar la memoria y eso cuesta tiempo, indefectiblemente. Después andan rapidísimo, pero el costo de poblar la memoria lo tenés. Y eso es una deficiencia de todas las in memory. O sea, que no es que Oracle hizo algo descabellado. ¿Está bien? Lo que hace con esto es no meterse con la tabla en disco. La deja en su estructura original y tradicional y lo resuelve en memoria. Pero sí, obliga a poblar. DB2 lo cambia en disco o permite cambiarlo en disco y usar la memoria de forma tradicional, pero obviamente también hay un trabajo de poblar la memoria. Lo que pasa es que Oracle lo hace cuando le das el alter table in memory o cuando abre la base de datos y es priority critical, y DB2 lo va haciendo a medida que los queries van pidiendo los datos porque usa el algoritmo de caché o de cacheo estándar de DB2. No es ni mejor ni peor. Son dos formas diferentes de hacer lo mismo. Al final del día vos tenés que subir los datos de disco a memoria. No te queda otra, porque si no está en in-memory. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene un costo. Lo pagás más temprano o más tarde, dependiendo de cómo esté implementado. La idea de dar estos motores es justamente que puedan ver esta comparación. Y después te analicen cuál les parece mejor. No importa eso. Lo importante es que vean diferentes formas de implementar lo mismo. La misma idea. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, tenés un costo de leer, convertir y subir a memoria que si lo pagaste una vez cuando abriste la base de datos y después la base de datos estuvo abierta durante 6 meses trabajando, no lo nota nadie. ¿Estamos de acuerdo? Es mínimo. Pero está ahí. No es cero. Claro. ¿Contesté Te la hago una- pregunta? te hago Juan? una- Sí, Sí. sí, sí. Y que toda Dale. o sea, me imagino, pensándolo, o sea, que toda la base de datos está en memoria o vos elegís No, determinadas no. En tablas. Oracle no está toda la base de datos. Son solamente las tablas a las cuales está alter table, nombre de la tabla in memory, o alter table, nombre de la tabla in memory priority critical. Solo en estos casos. Puede ser Esas una sola tablas. tabla, 2, 5, 10, no sé. Y toda la ¿Podrías tabla va a poner memoria. podrías poner todas las tablas? Y depende de cómo tengas la memoria del equipo y cuánto Claro, hayas definido acá. claro, está bien. Probablemente tu base no va a pesar 5 GB, si seguimos este ejemplo. Tu base va a Claro, por pesar un eso, poco por eso. más. No vas a poder subir toda la memoria. Tenés que ser inteligente en seleccionar aquellas tablas que realmente pueden ser beneficiosas tenerlas organizadas por columna y en memoria.
¿ok? Porque Pero si eso no es tenés muy una tabla diferente de de 500 DB2. gigas, Claro, pero es lo mismo que en DB2. En DB2 tenés que ser selectivo en qué tablas acelerás columnarmente. ¿Está bien? ok, Lo que pasa es que la diferencia es que DB2, como va a cachear usando el buffer pool, no importa, la base puede tener 500 GB, pero si el buffer pool tiene 5 GB, va a tener 5 GB de la base memoria, sea por fila o por columna. O sea, es el algoritmo tradicional de caché de DB2. claro, ¿Estamos? está bien. Bien. Restricciones. No se puede subir a memoria los objetos del catálogo de diccionario de datos, o sea, los objetos del esquema SYS de Oracle. Esto es bastante obvio, no tiene sentido eso. No se pueden subir a memoria los Index Organized Tables. ¿Esto qué significa? Son tablas que están físicamente organizadas por el orden que establece un índice. O sea, una Index Organized Table es una tabla, no un índice. Es una tabla organizada por un índice. Ahí yo tengo una tabla de clientes, tengo un índice por número de cliente, una IoT sería la tabla de cliente organizada físicamente en disco por el número de cliente. Va a estar físicamente ordenada en disco por número de cliente, que es lo que manda ese índice. Obviamente, cuando voy a columnar se me desarma todo y no lo puedo mantener. Entonces, en ese caso no se puede implementar. Para tipos de datos long o lobs, que son objetos binarios, y para objetos más chicos de 64K. Si el objeto más chico de 64K no tiene sentido porque entra en un par de páginas. Entonces se recupera más rápido por fila que por columna. Es como un poco el ejemplo, de alguna manera, sin quererlo, pero es un poco este ejemplo de acá, que yo les dibujaba las páginas. Si esto realmente ocupa dos páginas, esto ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esto ocupa más páginas en disco porque es muy chiquito, es un set de datos muy chiquitito. Piensen en esto mucho más grande y esto va a crecer acá en muchas páginas y acá no tanto, por cómo almacena, comprime, etcétera. ¿Sí? Así que para objetos pequeños directamente no tiene ningún efecto, en realidad. La tabla se opera normalmente. ¿Estamos de acuerdo? Creo que acá, bien. ¿De SAP alguna duda, alguna consulta? Bien, vamos a ver SAP HANA. Esta es una tercera implementación y es diferente a las dos anteriores. Primero, como ustedes saben, SAP o SAP es una empresa alemana que se dedica al desarrollo de aplicaciones. O sea, el core de negocio de SAP son las aplicaciones. El ERP, el sistema de recursos humanos, CRM, lo que se les ocurra. Diferentes aplicaciones. Históricamente, SAP utilizaba diferentes motores de base de datos relacionales. En su momento Informix, Oracle, DB2, Sybase, SQL Server, etc. Hace algunos años decidió incursionar y además tenía una base de datos propia que se llamaba MaxDB, que en realidad es una versión de Adabas que SAP tomó, digamos, o compró, no sé bien qué hizo, porque Adabas existe como producto y la convirtió en esto que se llama MaxDB. Eh, o sea que las aplicaciones de SAP funcionaban con diferentes motores de base de datos. Hace unos años, también más o menos unos 10, 12 años, SAP decidió incursionar en el mundo de las bases de datos y crear su propio motor de base de datos, y lo llamó SAP HANA. Ese motor originalmente fue pensado para cargas analíticas, fue pensado para lo que se llama el Business Warehouse, que es el Data Warehouse de SAP. ¿Ok? Pero después evolucionó y se empezó a usar también para las aplicaciones transaccionales. Y de hecho, desde 2018 para acá, SAP, cuando vende algo nuevo a un cliente, ya lo vende con SAP HANA, no lo vende con los motores que utilizaba anteriormente. Igualmente, yo todavía tengo clientes que utilizan SAP con DB2 o con Oracle, aclaro, pero las instalaciones nuevas o cuando tiene que hacer upgrade de la aplicación, SAP obliga a ir con SAP HANA. SAP HANA es la combinación es una cosa curiosa, porque es la combinación de tres productos, son tres motores, Trex, PTime y MaxDB. MaxDB es relacional y los otros no son tan relacionales, son más de otro tipo. Básicamente, SAP HANA almacena cada columna como si fuera un índice. Cada columna es como si fuera un índice. ¿Ok? Primera cuestión. Por ende, no hacen falta lo que en SAP se llaman los índices primarios, que son índices por una sola columna, o índices que establecen la unicidad de los registros. Lo que ocurrió es que para llevar SAP HANA a las aplicaciones transaccionales, agregaron el concepto de los índices secundarios, que combinan varias columnas, porque eso es necesario para el mundo
transaccional, ¿no? Todos los datos están almacenados en memoria, en formato columnar y comprimido. Todos los datos, todas las tablas. SAP puede tener 70.000 tablas, literalmente, no lo estoy inventando. Todo está en memoria, columnar y comprimido. Lo que guarda en disco, que lo hace solo a efectos digamos, prácticamente de capacidad de recovery, lo guarda en formato columnar. No hay formato híbrido, no hay formato por fila, no hay combinación de fila y columna. Es absolutamente columnar, en memoria y en disco. O sea, no hay ningún tipo de duplicidad de datos. Obviamente los cálculos se hacen en memoria, eso es una obviedad, y esta información puede haber cambiado. Cuando lo investigamos, podíamos tener en un sistema, en un single system con un solo nodo, la base de datos podía pesar hasta 6 terabytes, porque es lo que se bancaba en ese momento un servidor de máxima capacidad de memoria RAM, 6 terabytes. Y llevado a un clúster, podía ser hasta 112 terabytes, que debe ser un clúster como de 20 y pico de servidores, 24 servidores o algo así, no hice la cuenta. Esto probablemente hoy es mayor, porque los servidores soportan mayor cantidad de memoria RAM, así que puede ser más que esto. Pero fíjense que son 6 teras o hasta 112 teras completamente en memoria. Repito, completamente en memoria. Sí, hay que poblarle esa memoria, ya les cuento la anécdota. Tengan un poquito de paciencia. Acá se pone un poco confuso la cosa, porque SAP utiliza el término HANA para definir una plataforma que no incluye solamente el motor de base de datos. Si ustedes fijan en la arquitectura que plantea SAP, ustedes tienen la plataforma HANA, que es esto que está acá en el medio, tiene aplicaciones de otro tipo, que no son SAP, y las aplicaciones propias de SAP, como puede ser el SAP, lo que se llaman el SAP Business Suite y Business Warehouse, a través de ABAP, que es su lenguaje nativo, es un lenguaje de cuarta generación, o Java, que es la otra opción para desarrollar customizaciones en el mundo del SAP. Si ustedes se fijan, esta plataforma tiene un montón de capacidades, donde los servicios de base de datos están en el medio, este recuadro de acá. Pero no es lo único, hay servicios de integración, hay servicios de búsqueda, en fin, hay Rules Engine, Planning Engine, un montón de cosas, ¿está bien? Un montón de cosas. Entonces, HANA termina siendo más que solo la base de datos, es una plataforma que incluye los servicios de base de datos y otras cosas más, por eso ahí se pone un poco confuso. Y es la plataforma que utiliza SAP para todas sus aplicaciones desde hace ya unos 8 o 9 años. ¿Okay? Bien. Vamos a hablar de una cosa real. Esto que estoy mostrando acá es de un cliente que yo atiendo, una empresa argentina. Bueno, una empresa extranjera con filial en Argentina, vamos a ponerlo así. Es una cadena de supermercados, pero no les puedo decir cuál es, por razones obvias, que me prestaron esto. Esto es una cosa real, capturada un día que estaba ahí. Me lo mostraron y me hice una captura de pantalla. Esto es así, ellos tienen el sistema de recursos humanos en SAP. Originalmente lo tenían sobre Oracle. Hace unos años lo migraron a HANA, a SAP HANA. ¿Okay? Entonces, fíjense, el servidor de producción de este aplicativo de recursos humanos tiene una memoria total de 3,5 terabytes. O sea, la memoria física que tiene el servidor es de 3,5 terabytes. Y el tamaño de la base de datos es de 2,76 terabytes. ¿Bien? O sea que está usando un 70-80% de la memoria del equipo. La base está completamente acá, completamente en memoria. Esto no es una herramienta SAP, es una herramienta que hicieron ellos, es un Grafana que se armaron, que saca información con comandos y lo muestra de esta forma. Los que conocen o han usado SAP saben que la interfaz SAP no es así. Así que esto es una cosa que se armaron ellos, para poder ver el consumo de memoria, entre otras cosas. Entonces, fíjense que la base tiene 2,6 terabytes de tamaño y está completamente alojada en memoria, una memoria que es de 3,5. O sea, esta base no puede crecer más allá de este tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay una cuestión. La base no puede crecer más allá de la memoria RAM. Si eso sucede, hay que poner más nodos, o hacer algún tipo de escalamiento, o hacer depuración de datos, o lo que sea. ¿Qué pasó en este cliente? Durante años tuvieron SAP con Oracle. Un día pasaron a HANA. Cuando tenían que hacer algún mantenimiento en la base de datos o el SAP mismo, pedían una ventana de media hora o una hora, modificaban lo que tenían que modificar, bajaban, modificaban, subían,
el Oracle y subían el Oracle de SAP y seguían viviendo su vida lo más normal del mundo. Un día les tocó hacer un ajuste con SAP HANA. Y era una ventana de media hora, porque calculaban que lo hacían en 15 minutos. Media hora, no sobra. Así es bajar y subir. Adivinen qué pasó. Bajaron SAP HANA, hicieron el ajuste de configuración que tenían que hacer, levantaron SAP HANA, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Perdieron todo por la memoria, tuvieron que subir todo otra vez. Hubo que poblar la memoria por completo. Los 2.76 terabytes tuvo que subirlos de disco a memoria. Están persistidos en disco, pero como una especie de log, como una especie de bitácora, es para efectos de recoverabilidad, digamos, para poder justamente bajar y subir la base de datos y no perder los datos. Pero hubo que poblar toda la base de datos en memoria. Y eso demoró casi una hora. La ventana que tenían prevista de media hora para usar solo 15 minutos, es una ventana de casi 1 hora y cuarto, y les trajo algún que otro reclamo, amistoso reclamo, porque lo hicieron un día al mediodía, entonces la gente volvió a almorzar y la aplicación no funcionaba. Moraleja, está buenísimo la memoria, buenísimo, pero hay que poblarla. Entonces, cuando hay que hacer mantenimiento, hay que bajar y subir, hay que prever que va a haber que poblar toda la memoria, hay que subir toda. El caso de HANA es toda la base de datos a memoria, completita, los teras que sean o los gigas que sean. ¿Okay? Eso hay que tenerlo en cuenta porque impacta. Seguramente SAP debe haber mejorado esto, seguramente ese tiempo se debe haber reducido, pues pasaron esto fue hace unos 3 o 4 años o un poco más. O sea que no debe ser tan grave hoy en día, deben tener técnicas para acelerar el poblado de la base de datos y demás, y además el tipo de paradas son cada vez menos frecuentes. Pero pasa eso, yo tengo que laburar in memory, tengo que poblar la memoria. Distinto es como trabajan las relacionales por fila, que es llevo a memoria lo que necesito, y cuando no necesito más lo bajo de memoria, a tener que poblar toda la base de datos de memoria. Pero esto es algo normal en el mundo in-memory, porque es así la vida, porque trabajan en memoria y por ende el disco es casi como un backup el disco. Lo real es lo que está en memoria. ¿Se entiende el impacto de esto? Sí, lo que no entiendo es a Dale. quién se le, o sea, qué tanto procesamiento analítico tienen que hacer sobre la base de datos de recursos humanos. Pero es que acá no hay opción. SAP te obliga a. Porque primero que la base tiene capacidades analíticas y transaccionales. El SAP Sí. HANA me refiero. Y el tema es que no te da opción. Bueno, te da opción, pero te cobra más caro el soporte. Pasa que te obliga a comprar 3 teras de memoria. Correcto. Pero te voy a contar una cosa. Yo he trabajado con aplicaciones SAP desde el año 94, siempre del punto de vista del lado de las bases de datos, ¿no? SAP siempre fue un devorador de hardware y los clientes misteriosamente nunca se quejan de eso. Es app, ya Che, está. y bueno, son los líderes en aplicaciones empresariales, entonces se Sí. pueden dar esos lujos. Yo coincido que puerro, yo lo tenía dando con Oracle, en este caso este cliente, puede ser con DB2, con Informix o con lo que sea. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, porque yo soy proveedor de aplicaciones y yo te digo cuál es el stack tecnológico que tenés que usar. Pero SAP fue siempre así. Siempre te impuso su stack tecnológico, siempre. Desde el hardware hasta la aplicación, todo. Me ha tocado instalar motor de base de datos para otros usos y más o menos tengo cierta libertad de hacer ciertas cosas. Cuando es sobre SAP, tiene que ser todo by the book, como te lo indica SAP. Ok. ¿Qué logran con eso? Que ciertas cosas no fallen. Porque eso lo tienen Claro. recontraprobado y bueno, y funciona. Bien alemán. Bien alemán, exacto. No podrías haberlo dicho mejor. Bien alemán, exactamente. Bien, es un poco tarde, chicos, así que voy a acelerar ahora. ¿Alguna duda con SAP HANA? Hay menos información en SAP HANA, por eso no tengo tantas slides. No es que no necesito preferencia. Las 3 implementaciones son válidas. De vuelta. DB2 es modelo híbrido con el dato convertido columnar en disco o con Shadow Table. Oracle es modelo híbrido con el dato siempre por fila en disco y dual en memoria. Y SAP HANA es full in memory y full columnar. No hay por fila en ningún lado. Y con esto los índices primarios y secundarios pueden manejar cargas transaccionales y cargas analíticas con el mismo motor de base de datos. Para su aplicación funciona muy bien. Para otras aplicaciones no han tenido tanto éxito en penetrar
el mercado de base de datos para aplicaciones que no sean SAP. Conozco alguna implementación, pero no fue un éxito, vamos a decirlo así. No voy a dar más detalles por razones obvias. Eh, ¿Está claro hasta acá? Bueno, me quedan algunas slides, las voy a pasar relativamente rápido. Esto es una primera lista de otras implementaciones, no, es una primera lista de base de datos in memory que tenían este concepto de aceleramiento o de acelerador por almacenamiento columnar. Aerospike, DB2 con Blue, Genfire, Oracle in-memory, SAP HANA, Informe Warehouse Accelerator y SQL Server in-memory que fueron apareciendo después, por eso están como ahí como agregados. Fíjense que esto es del 2014, esta primera comparativa. Y fíjense también que Aerospike y DB2 son híbridas, mientras que a las otras tres las considera full in-memory. Porque en DB2 les recuerdo que está columnar también en disco y Aerospike hace algo parecido. Estos dos productos de DB2 yo los voy a mencionar muy rápido por un par de consideraciones que voy a hacer ahora, cosas que descubrí hoy. El primero se llama IBM Integrated Analytics System, es una solución física, hardware más software, y lo menciono porque esto está armado para cargas analíticas, es para montar un data warehouse. Utiliza una cosa que se llama DB2 Warehouse, que es una variante de DB2 que trabaja full columnar, todas las tablas son columnares, no hay índices, y trabaja in memory de dos formas, con DB2 Blue para la parte columnar y con Spark para cargas de Machine Learning. O sea, viene con un Spark instalado en la ferretería, está basado en procesadores Power 9 de IBM, Flash Storage y demás. Muy lindo. Leí hace poco que esta primera generación ya está entrando en obsolescencia y viene una nueva que se llama HCI, que utiliza procesadores Power 11, que salieron hace poquito. Hubo una idea más o menos parecida a esto. O sea, este producto evolucionó algo parecido con el concepto de procesamiento de memoria del DB2 Warehouse, pero con otra arquitectura de hardware, digamos. Vamos a decirlo así. Pero lo mencionaba por el hecho de que utiliza el DB2 con Blue a través del producto DB2 Warehouse, ¿no? Utiliza full columnar. Y el otro producto, que es el DB2 Event Store, no es relacional, es una base de datos in memory para procesamiento de eventos, basado que almacena los datos en formato Apache Parquet, que ahora les voy a explicar qué es, separando nodos de procesamiento de nodos de datos y demás, con ingesta y consulta en memoria. Todo muy lindo para procesamiento de eventos. Hoy, buscando sobre este producto, me encuentro que está discontinuado, así que voy a tener que buscar otros ejemplos para la próxima vez que dé esta clase. Les pido disculpas por eso, pero hasta ayer para mí este producto existía, hoy busqué y parece que fue descontinuado. Pero bueno, también era un ejemplo de in-memory, pero no relacional, para que entiendan que hay otro tipo de soluciones in-memory. Rápidamente, el Apache Parquet es un formato de archivo, es formato de archivo de almacenamiento columnar, viene en el ecosistema de Hadoop, en general es compatible con la mayoría de los frameworks de procesamiento que se usan en Hadoop, de esto vamos a hablar en la clase que viene, más a detalle. También algunas herramientas de BI lo usan para set de datos con los cuales trabajan cuando están haciendo la explotación de los datos. Soporta compresión y encoding, o sea, comprime, lo cual hace que el archivo sea más chico, y además encoding, o sea, puedo leer los datos sin necesidad de descomprimirlos. Tiene muy buena performance para formatos columnares, está implementado con este framework de Apache Thrift, y tiene esta cuestión de que permite leer solo las columnas requeridas para reducir el I/O a disco, que es lo que está indicado abajo, ¿no? Yo tengo filas y columnas dentro de la estructura del Apache Parquet, y yo puedo filtrar cuando joineo, aquí estoy haciendo un join, me estoy quedando con las intersecciones, digamos, ¿no? Para no tener que leer algo parecido al data skipping, sería que les comenté en DB2. De vuelta, esto es más del mundo Hadoop, pero es para que vean un formato de archivo que facilita el procesamiento in memory. Por eso DB2 Event Store lo usaba para persistir los datos que manejaba cuando existía totalmente en memoria. Y para cerrar, y esto a título informativo, les dejo este link a Wikipedia que tiene la lista
según Wikipedia, de las bases de datos en memoria. Son algo así como 41 motores de base de datos. Hay un poco de todo. Hay productos que ya no existen más, hay productos que cambiaron de nombre. Yo ahí en alguno puse entre paréntesis. Pero bueno, ahí están. Fíjense que aparece SAP HANA, fíjense que aparece por ahí está DB2, no me acuerdo dónde. Y aparecen otros que tienen capacidades in-memory de todo tipo, de todo tipo. Esto es a título referencial, ¿no? Y para cerrar, ay, me pasé de largo, este PDF, este white paper, era una práctica que hacíamos antes en el laboratorio, pero de vuelta, como nos pasó con lo de backup y restore, se nos complica en un esquema híbrido poder hacerla, pero se los dejo por si lo quieren mirar. Este PDF explica cómo hacer una prueba de concepto con DB2 creando en la misma máquina virtual, o sea, en el mismo hardware, una base de datos totalmente organizada por fila, luego la misma base de datos totalmente organizada por columna, todas las tablas por fila, todas las tablas por columna, y correr contra esas dos bases de datos los mismos queries, los mismos 10 queries que están extraídos del TPCH, que es un benchmark para Business Intelligence. Entonces, lo que ven en el gráfico que está abajo a la derecha es, en naranja, el tiempo de ejecución del query ejecutado contra la tabla organizada por filas, y en azul, los tiempos de respuesta del query a la tabla organizada por columna. Como pueden ver, las barras en naranja son enormes, las barras en azul son muy pequeñas, lo cual muestra que realmente hay una gran diferencia de performance. Lo piola de hacer esta práctica, cuando la podemos hacer en el laboratorio, es que cada grupo hacía lo suyo y comparábamos resultados. Y en general lo que veíamos es que en los queries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, siempre el columnar era mucho, mucho más rápido. En el 9, que ahí se nota, era más parejo. E incluso a veces en el 9, el organizado por registro era más rápido. Y eso se explica analizando el query. Está toda la información en este PDF, por si la quieren mirar. Es una lectura opcional, no es algo que les vamos a exigir, pero si quieren entender un poco más cómo sería todo esto del DB2 Blue y cuál es la diferencia y cómo se logra esa mejora en los queries analíticos, ahí tienen un ejemplo concreto que lo demuestra usando un benchmark que se llama TPCH, que ahí tienen el esquema de las tablas que, digamos, la estructura de o el diagrama de interrelación de las tablas que utiliza. ¿Okay? Claro, son queries de tipo analítico, que obviamente facilitan enormemente que el modelo columnar demuestre sus capacidades. Si empezamos a meter queries de otro tipo, obviamente el columnar no va a ser lo más eficiente. Este caso es extremo porque son los mismos datos en el mismo hardware, en un ejemplo totalmente por fila, todas las tablas, en otro ejemplo totalmente columnar, todas las tablas. De hecho, ahí explica cómo crear la base para que por defecto todas las tablas sean columnares, con lo cual el script de creación de tablas es el mismo. Solo corre en dos bases distintas, en una crea todo por fila, en otro crea todo por columna. ¿Okay? Por eso el hardware es igual, los recursos son iguales, la diferencia está en toda la tecnología que les expliqué, que vimos para DB2 Blue, que aplica en Oracle In-Memory, que aplica en SAP HANA y en otro tipo de tecnologías similares. Así que de vuelta, esto se lo quedan de lectura opcional al que le interese profundizar en esta cuestión. Y hasta acá el material que tenía, gente. ¿Alguna duda, alguna consulta? Me pasé un poquito del tiempo previsto para la clase, les pido disculpas por eso. Pero bueno, hubo bastantes preguntas y eso siempre es bueno. Así que, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien. Para cerrar, les recuerdo que la semana que viene es presencial, gracias Santiago, es presencial en Medrano. El mismo día voy a saber el aula y durante el día les mando mail y les digo en qué aula nos encontramos. No sé si nos van a dar la misma que la otra vez o va a ser otra. Eso me lo van asignando generalmente un día antes. Así que cuando yo tenga el aula se las confirmo, nos vamos a ver ahí. La semana que viene la clase va a ser larga porque voy a tener que dar 2 clases en una, o sea, voy a dar la unidad 6 completa. Así que vayan predispuestos a una clase que vamos a terminar probablemente pasada la 10 de la noche. Saben que trato de hacer las clases tan largas, pero bueno, con el cambio de cronograma no me quedó más remedio. Así que nos vemos la semana que viene y recuerden que la otra semana, ahora vienen 3 clases presenciales. La semana que viene damos la unidad 6, la siguiente tomamos el parcial y damos la unidad 7 y la siguiente, cuando yo estoy de viaje, hacen con las ayudantes la práctica de Spark. ¿Okay? Ok.
Profe, yo que, tengo sí, una consulta rápida que me acordé a dale, mitad de la clase, de última dale. mando un mail, si no, que es sobre el TP, sobre el punto 7, que pide, que ese, te lo leo si querés, que es el que había un trigger en la base de datos remota y había que ver qué 3 operaciones se ejecutan. Porque Dolores me va a Sí. retar. Mandalo por mail y Dolores te lo contesta. Porque yo abro la bocaza, después me va a retar Dolores, porque les spoileo la respuesta. Ok, Perdón, ok, ¿eh? sí. Consultale a Dolores y Porque, copiame, no hay problema. sí, Pero no ok. lo. Porque yo a veces no tengo el detalle exacto de qué cosas Dolores quiere que piensen y qué cosas a lo mejor ya spoileo un poquito, ¿está bien? Justamente Claro, para favorecer ese proceso de aprendizaje. Después sí. en la puesta en común se aclara todo. Pero bueno, Una este, lástima que me acordé después no hay tarde, pero problema, bueno. no hay problema. No, hay tiempo. Mandalo por mail y Dolores te lo revisa, no Dale, te responde, no hay ningún problema. bárbaro. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene en Medrano. Cuídense Dale, mucho. chau, Buenas chau. noches. Un Gracias. beso. Buenas Noches, noches. muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Chao. Nos Pero, vemos. profe, ahí le pedí acceso al documento, que no me pedía que pida Dátelo. acceso. Ahora lo reviso, sí, ahí lo reviso y te contesto. Se supone que Ok. tenía acceso, pero no hay problema, Ezequiel. Yo lo miro y te aviso. Dale, Me bueno, mandaste por gracias. mail, ¿no? O por acá por el chat. No, hice clic en el documento ahí del Drive que está en el, que Ahora es me de fijo. lectura opcional y me salió que necesito permiso. Ahí lo reviso. Debería estar público, pero ya lo reviso. Gracias por Bueno, eso. Bueno, nos no, vemos. hasta luego, nos vemos Adiós. martes. Chau, Chau. chau. Hasta martes.